Hoy vamos a comenzar con el segmento de pediatría. Mi nombre es María Espinosa López, soy médico residente del Instituto Nacional de Salud del Niño y vamos a comenzar hoy con un tema bastante preguntado tanto en los exámenes de salud, ENAM, como residencia, debido a que es una patología que vemos con bastante frecuencia en las emergencias y que es la convulsión febril. Bueno, ¿cómo definimos la convulsión febril? Primero debemos decir que es la forma más común de convulsiones en la infancia, ¿ok? Que afecta aproximadamente de 2 a 5% de los niños y se define como cualquier convulsión asociada con fiebre o enfermedad febril sin evidencia de infección intracraneal o causa definida para la convulsión. Es decir, se va a presentar o se va a definir como todo niño que llega convulsionando o con historia de haber convulsionado, hay una enfermedad febril asociada y debemos descartar que esa convulsión no haya sido causada por una meningitis, ¿no? En este caso infección del sistema nervioso central o por cualquier otra causa, un desorden metabólico, hidroelectrolítico, un traumatismo, una malformación arteriovenosa, etcétera, ¿ok? Entonces, con estas definiciones podemos responder algunas preguntas, como esta que se hizo en el examen de salud 2006, que nos preguntan, el trastorno convulsivo más frecuente en la infancia es la convulsión febril, ¿ok? No son las crisis de ausencias, ni las epilepsias, ni el espasmo. La convulsión febril es el trastorno convulsivo más frecuente en la infancia, ¿ok? Y con la definición también podemos responder esta pregunta. Nos dicen, lactante febril presenta convulsiones solo en un hemicuerpo y hemicara con somnolencia posictal. En realidad no nos dan mayores datos para poder discernir, pero nos hablan de un lactante aparentemente sin ningún antecedente previo que con fiebre presentó una convulsión, ¿no? Entonces lo más probable es que sea una convulsión febril, ¿ok? También podemos responder esta de aquí, niño de 8 meses con síntomas de resfrío común y fiebre, una enfermedad febril. Hace 20 minutos presentó movimientos tónico-clónicos generalizados de 3 minutos de duración que calmaron espontáneamente, o sea, convulsionó. No antecedentes relevantes. Al examen está febril, ¿no? Tiene una temperatura de 39 grados centígrados, responde bien a estímulos. Al examen físico evidencian congestión faríngea, o sea, el foco estaría ahí. No hay reflejos anormales. Entonces el diagnóstico más probable es una convulsión febril. De todos modos, estos conceptos los vamos a aclarar un poco más en el transcurso de esta presentación. ¿Ok? Esta también la podemos responder con los puntos iniciales que hablamos y dice, ¿cuál es la incidencia de las convulsiones febriles que se presentan en los niños entre los 3 meses y los 5 años de edad? Que es el rango, como vamos a ver dentro de poco, de presentación de las convulsiones febriles. Entonces, como vimos al principio, afecta a entre 2 a 5% de los niños. Entonces, la pregunta que más se acerca, o la clave que más se acerca es la última, de 3 a 5%. Esa es la incidencia de convulsiones febriles en la infancia. ¿Ok? Bueno, ¿a qué edad y por qué los niños tienen convulsiones febriles? De esta diapositiva lo más importante es la edad, porque de acuerdo a eso ustedes van a poder responder sus preguntas y van a poder diagnosticar una convulsión febril, ¿ok? El rango de edad que con mayor frecuencia o que con el rango de edad en la que se presentan las convulsiones febriles es de 3 meses a 5 años. En las últimas guías aumentan un poquito más este rango de 6 meses a 6 años, pero básicamente en las preguntas de ENAM, de residente de salud, aún manejan el rango anterior, que es de 3 meses a 5 años, o sea que así queda, ¿ok? Teniendo un pico de incidencia a los 18 meses, o sea, lo más frecuente es que sea un lactante de 1 año y medio el que se presenta con una convulsión febril, ¿ok? Hay ciertos factores genéticos y ambientales que van a predisponer a un grupo de niños a presentar convulsiones febriles, ¿ok? ¿Por qué hablamos de factores genéticos? Porque se ha visto que 24% de ellos tienen una historia familiar de convulsiones febriles, ¿ok? Y 4% de ellos tienen historia familiar de epilepsia, o sea, ya vemos que hay una base genética ahí. Además, en algunos estudios pues se han encontrado mutaciones genéticas a nivel de los receptores de los canales de sodio y del ácido gamma aminobutírico A. Bueno, eso es un aporte, pero como digo, lo más importante de esta diapositiva es el rango de edad. Las convulsiones febriles, para hablar de convulsión febril, tiene que ser en el rango de edad
de 3 meses a 5 años, ¿ok? Con un pico de incidencia que también es lo que pueden preguntar a los 18 meses. Y es como también se van a presentar los casos clínicos. Y efectivamente, una pregunta de salud del 2001 nos preguntan, valga la redundancia, la edad más frecuente de convulsión febril es, y la respuesta ya la sabemos, de 3 meses a 5 años. Pero, como les repito, si es que en este último examen aparece el rango de 6 meses a 6 años, también es válido porque es lo que mencionan las últimas guías. Otra pregunta también que le hemos sacado de un banco, la edad de mayor frecuencia de las convulsiones febriles corresponde a niños. Buscamos el rango de 3 a 5 años. Acá lo que más, de 3 meses a 5 años, acá lo que más se ajusta es de 13 meses a 24 meses, ¿no? Incluye el pico de incidencia máxima que es a los 18 meses. Entonces, buscando la mejor respuesta es esa. Otra más del Salud 2003, las convulsiones febriles se presentan con mayor frecuencia y ya sabemos, ¿no? El rango 3 meses a 5 años, lo que mejor encaja de todas estas alternativas es de 1 a 2 años de edad. Bien. Características y duración de las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles, como las van a ver ustedes, como las van a evidenciar cuando hagan su internado o los que ya lo están haciendo, o como lo van a encontrar en las diferentes preguntas, son convulsiones breves de corta duración, generalmente son tónico-clónico generalizadas, ¿ok? 4 a 16% van a tener características focales, lo cual quiere decir que no todas van a ser tónico-clónicas generalizadas, también habrá un grupo que van a ser focales, algunas serán convulsiones mioclónicas pero febriles, ¿ok? La duración, la mayoría, 87%, dura menos de 10 minutos, se autolimita, 9% dura más de 15 minutos y un 5% más de 30 minutos. Y esto es lo más importante de esta diapositiva, que se define como estatus epiléptico febril, toda aquella convulsión febril que dura más de 30 minutos. ¿Ok? Y obviamente si es que algún niño se nos presenta así como un estatus epiléptico febril, hay mayor probabilidad de que no sea tónico-clónica generalizada, sino que tenga características focales. ¿Ok? Y con esto podemos responder esta pregunta. Niño de 2 meses, bueno, el rango de edad no encaja mucho, pero continuamos leyendo. Es llevado a emergencia por presentar convulsiones tónico-clónicas generalizadas desde hace 45 minutos, sin recuperar la conciencia. Antecedente de asfixia al nacer, presenta fiebre de 39 grados centígrados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Por el tiempo de la convulsión ya tenemos la respuesta. Toda convulsión más de 30 minutos es un estatus convulsivo o un estatus epiléptico. En este caso está febril, podríamos agregar ahí estatus convulsivo febril. ¿Ok? Por ser estatus ya alejamos la causa benigna de la convulsión, ¿no? Y por el rango de edad probablemente este paciente esté presentándose como una meningitis, ¿no? Bien, vamos a la clasificación. La clasificación es importante y es importante para definir su diagnóstico, para definir su manejo y porque lo preguntan bastante en los exámenes. ¿Ok? La convulsión febril se va a clasificar en 2 tipos, de acuerdo a las características que va a tener. Puede ser simple o puede ser compleja. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de una convulsión febril simple? Es autolimitada, generalmente es de breve duración, dura menos de 5 minutos y no hay necesidad de aplicar ningún anticonvulsivante, cede sola. ¿Qué característica tiene? Generalmente son convulsiones tónico-clónicas. Primero el niño comienza a ponerse tónico, duro y después comienza a temblar, ¿no? A hacer la característica clónica. Dura menos de 15 minutos, la mayoría, como les digo, menos de 5 minutos, en realidad son un par de minutos, 1 minuto, segundos, 30 segundos, ¿ok? Son breves. Es única, en 24 horas solo va a presentar el niño una convulsión y no hay patología posictal. El niño convulsiona, generalmente tiene un estado posictal donde queda somnoliento, ¿no? Que puede durar media hora, tal vez 1 hora, y después de eso el niño mágicamente despierta y sigue haciendo su vida normal. No hay patología posictal, a eso se refiere. ¿Ok? Entonces, si cumple esas características, estamos hablando de una convulsión febril
simple. Ahora, lo complejo es todo lo contrario. ¿Ok? Primero, ya no es tónico-clónica y ya tiene características focales. Y generalmente vamos a encontrar un déficit neurológico posictal, que quiere decir, pasa el periodo posictal, la media hora, la hora, generalmente es media hora, y por ejemplo el niño puede quedar con hemiparesia, puede quedar con una parálisis facial, o sea, hay un déficit neurológico posictal. Tiene una duración mayor de 15 minutos, ¿ok? Y otra cosa importante es que se define por 2 o más convulsiones en un periodo de 24 horas. Entonces, ¿por qué es importante clasificar una convulsión febril en simple o compleja? Porque basta que en la historia o en el examen físico encontremos una característica de convulsión febril compleja, ese niño se tiene que hospitalizar. En el caso de ustedes que van a hacer su serum, ese niño lo tienen que referir para hospitalizarse. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que descartar es que no sea una infección del sistema nervioso central. ¿Ok? Es decir, que no sea una meningitis. En cierto porcentaje de niños de esta edad con meningitis, la presentación es como una convulsión febril compleja. Por lo tanto, ese niño se tiene que hospitalizar para hacer su punción lumbar y descartar que no estemos frente a un debut de meningitis. ¿Ok? Entonces, con eso podemos responder esta pregunta. La convulsión febril simple se caracteriza por ser de tipo tónico-clónica generalizada, ¿no? Si nos preguntaran por una convulsión febril compleja, ya tendría características focales o diferentes a una tónico-clónica generalizada. Ok, otra pregunta. Niño con fiebre, no nos dan el rango de edad, pero bueno, nos dicen niño con fiebre, convulsión tónico-clónica generalizada de 3 minutos de duración y sin secuelas. Sin secuelas es lo mismo que decir sin patología posictal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una convulsión febril simple. ¿Ok? Por la característica de tónico-clónica generalizada, por la duración breve, 3 minutos, que en realidad es mucho menos, y sin secuelas. ¿Ok? Tiene todas las características de una convulsión febril simple. Otra pregunta, ¿cuál es el diagnóstico que usted plantea en un niño de 8 meses sin antecedentes relevantes que presenta tos, temperatura de 40 grados centígrados, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que duran 15 minutos y que después del episodio se detecta déficit motor en miembro inferior derecho? Entonces, lo que nos llama la atención de toda esta pregunta es que terminando la convulsión hay un déficit neurológico, ¿no? Déficit motor en miembro inferior derecho. Eso ya no es una convulsión febril simple, ¿verdad? Es una convulsión febril compleja, porque hay patología posictal. Acá tenemos otra pregunta. Lactante de 11 meses ingresa a emergencia después de presentar una convulsión tónico-clónica generalizada. Al examen está febril, está letárgico y tiene hemiparesia derecha. No debería tener, si fuera una convulsión febril simple, ningún déficit o secuela posictal. Este niño tiene hemiparesia derecha. Entonces, lo más probable es que no sea una convulsión febril simple, sino sea una febril compleja. ¿Okay? Ese niño se debe hospitalizar para descartar una MEC. Muy bien. Esto como un adicional, como una ayuda para aquellos que van a hacer su internado médico, para que puedan intervenir en las rondas clínicas, para que puedan discutirle a su residente y para que puedan colaborar en el manejo de los pacientes, ¿ok? Pero por ahí también podría venir alguna pregunta, ¿ok? En algún examen. Pero digamos que no es muy importante, es un plus. ¿Cuándo se repiten las convulsiones febriles? Es importante explicarle a la mamá el riesgo de recurrencia, qué factores van a estar asociados al riesgo de recurrencia, ¿ok? ¿Y cuáles son los factores? Dice un factor de riesgo es que el niño vaya a una guardería. Eso es un factor de riesgo para que una convulsión febril se vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con otros niños que van a ser focos o fuentes de infecciones y que pues lo van a predisponer al niño para hacer una convulsión. ¿Ok? Si es que preguntar, mientras vamos haciendo la historia, si es que hay antecedentes familiares de convulsiones febriles. Tal vez mientras hacemos la historia descubrimos que la mamá o el papá también convulsionaban con fiebre. Entonces eso es un factor de riesgo para que el niño vuelva a hacer un segundo o tercer episodio. Si es que la convulsión febril se presentó menos de los 18 meses de edad, por ejemplo, se presentó
al año, a los 8 meses. Si es eso, también es un factor de riesgo para recurrencia. Si es que la convulsión se presentó con una temperatura baja, casi cercana a 38 grados centígrados o con 38 grados centígrados, ¿ok? Ese es otro factor de recurrencia, porque quiere decir que tiene un umbral bajo, ¿verdad? O si la convulsión se presentó dentro de la primera hora de la enfermedad. Comenzaba recién a ponerse febril y dentro de la primera hora comenzó a convulsionar. Esos factores son los que deben de tener en cuenta para poder explicarle al papá o a los padres el riesgo que va a tener su niño de recurrir para una convulsión febril. Bueno, esto ya lo pueden leer con mayor calma. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar por primera vez una convulsión febril? También va a ser la asistencia a guarderías, por lo que van a estar con mayor riesgo de contagiarse con infecciones virales, que en la mayoría de los casos son las causas principales de las convulsiones febriles. ¿Okay? Una temperatura alta durante la enfermedad también es factor de riesgo para una primera convulsión febril, más no para una siguiente, como ya hemos visto. ¿Okay? Que haya estado en unidad de cuidados intensivos neonatales por más de 30 días, que haya historia familiar de convulsión febril, ¿okay? También es factor de riesgo. ¿Okay? Y para epilepsia, vean ustedes que es, ¿no?, la convulsión en la primera hora de enfermedad, una convulsión febril compleja, es decir, aquella que dure más de 15 minutos, que sean 2 o más en 24 horas, que tenga características focales. O sea, basta que un niño tenga una convulsión febril compleja, eso ya es un factor de riesgo para que el niño en el futuro pueda desarrollar epilepsia. ¿Ok? Y la historia familiar de epilepsia obviamente será otro factor de riesgo. Esas cosas son importantes, más que creo para que les venga en el examen, para que ustedes puedan tal vez dar alguna consejería o alguna recomendación, orientación más que todo a los padres. ¿Ok? Pero no han preguntado mucho esto, excepto en una pregunta de salud que podría estar relacionada. Nos dicen, con respecto a las convulsiones febriles, marque lo incorrecto. Entonces vamos a ver lo que es correcto, porque ya ven ustedes ahí que está resaltado en rojo lo incorrecto. Lo correcto es que en el posictal lo menos importante es indicar diazepam, porque si ya paró la convulsión, ya no hay por qué indicar ningún anticonvulsivante. Simplemente es, si es que está febril, bajar la temperatura y segundo, buscar el foco. ¿Ok? Segundo, el antecedente de epilepsia en la familia no apoya el diagnóstico. Efectivamente, estamos hablando de convulsiones febriles. El antecedente de epilepsia, como hemos visto, no es factor de riesgo para una primera convulsión febril. ¿Ok? Más sí lo es, como hemos visto, para el riesgo de epilepsia. ¿Ok? El tratamiento profiláctico es efectivo. Vamos a ver más adelante que en niños con convulsiones febriles recurrentes, el tratamiento profiláctico con algún anticonvulsivante puede ser efectivo. Es importante precisar el tipo de crisis para asegurar el diagnóstico, por supuesto. Hemos dicho que lo más importante es definir si estamos frente a una convulsión febril simple o compleja, porque la compleja está asociado a meningitis. ¿Ok? Y pues lo incorrecto es que el antecedente de convulsiones febriles no apoya el diagnóstico. Obviamente, si ya tuvo una primera convulsión febril y estamos frente a un niño que está con un segundo episodio, o sea, una recurrencia, el antecedente de una convulsión febril sí va a apoyar el diagnóstico, ¿no? Entonces, esa sería la incorrecta. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de desarrollar epilepsia? Lo principal, si estamos frente a una convulsión febril compleja, estos niños tienen mayor riesgo, ¿ok? Y que lo volvemos a repetir para fijar el concepto. Convulsión febril compleja es toda aquella que tiene una duración más de 15 minutos, 2 o más convulsiones en 24 horas, si tiene características focales, si hay una anormalidad neurológica posictal, eso es básicamente una convulsión febril compleja. Ahora, asociado a eso, otro riesgo para desarrollar epilepsia es la historia familiar de epilepsia y la duración corta de la fiebre, menos de 1 hora generalmente antes de la convulsión. ¿Ok? Un niño que se presenta con una convulsión febril y que no tiene ninguno de los factores de riesgo que hemos conversado, tiene 2.4% de riesgo a los 25 años. ¿Ok? Si tiene una característica si tiene alguna
una de cualquiera de las características de la convulsión febril compleja, más anormalidad neurológica, más historia familiar de epilepsia, tiene un riesgo de 10% a los 7 años. Si las convulsiones febriles fueron prolongadas, el riesgo es de 21%, y si tiene las 3 características de una convulsión febril compleja, el riesgo es 49%. ¿Ok? Eso también es un plus. No creo que les venga tal vez en el examen, pero sí les puede ayudar para su internado médico o para su serum. Bueno, ¿y qué investigaciones deben realizarse ante todo niño con convulsión febril? ¿Ok? Va a depender, ¿verdad? Va a depender. Si estamos frente a un estatus epiléptico febril, es decir, aquel que tiene una duración más de 30 minutos, ese niño debe ingresarse para una punción lumbar, porque hay que descartar una MEC. ¿Ok? Si tiene menos de 18 meses y se presenta con una convulsión febril, hay un alto riesgo que también pueda ser una meningitis, independientemente si sea una febril simple o una febril compleja. Entonces las guías consideran que en este grupo de niños, bueno, hay que valorar la clínica, la historia, pero se considera que se debe hacer también una punción lumbar. Si es una febril compleja y por lo demás es un niño normal, este sí de todos modos se tiene que pelar. ¿Ok? Estatus epiléptico febril y convulsión febril compleja, ese niño tiene que ir a PL porque hay que descartar una MEC. Menores de 18 años hay que valorar, pero está altamente recomendado. Si es una convulsión febril simple en un niño normal, por favor no lo vayan a pelar, no lo hagan jamás, ¿ok? Porque probablemente haya convulsionado porque tiene un foco, una infección respiratoria alta, una otitis media, una faringitis, en fin, y no amerita su PL, ¿ok? Convulsión febril simple no se pela, ¿ok? Y obviamente si tiene signos y síntomas sugestivos de meningitis también hay que pelarlo, ¿ok? Bien, ese es el único examen en realidad que deberíamos hacer. A estos niños con convulsiones febriles no se les hace electroencefalograma, no se les pide neuroimágenes, no se les pide exámenes de laboratorio, ¿ok? Todo niño que llega con una convulsión febril simple a la emergencia, no se les pide exámenes auxiliares. Solo la punción lumbar en los casos que hemos conversado. Bueno, y efectivamente acá tenemos una pregunta que nos va a ayudar a fijar este concepto. Lactante de 11 meses llega a la emergencia después de presentar una convulsión tónico-clónica generalizada, ¿ok? Hasta ahí está, ¿ok? Al examen está febril, 39 grados centígrados, está somnoliento, pero tiene pues hemiparesia derecha. El chibolo se ganó su PL, ¿no? Es una convulsión febril compleja y nos preguntan cuál de los siguientes exámenes auxiliares solicita usted para confirmar el diagnóstico. Entonces, lo primero en mi cabeza debo pensar, es una convulsión febril compleja y debo descartar una meningitis. Y para descartar una meningitis, ¿cuál es el gold estándar? La punción lumbar, el estudio del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Bien, y una cosa importante para ustedes es el manejo, ¿ok? El manejo. ¿Cuál es el manejo? Generalmente todo niño con una convulsión febril simple, en realidad simple o compleja, generalmente cuando llega a la emergencia ya llega en el posictal, ¿ok? Los que llegan convulsionando probablemente ya no sean ni simple ni compleja, sino ya sean un estatus, porque desde que venga hasta la casa, hasta que tome el taxi, llegue, en fin, se toman un buen tiempo, a cabo que vivan al frente del hospital. ¿Ok? Entonces, generalmente en su cabeza tengan que estos niños ya llegan en el posictal. La mamá llega desesperada, angustiada, con el niño en brazos, en posictal, o sea, somnoliento, febril y con la historia de que ha convulsionado. Entonces, obviamente, si el niño no llega convulsionando, no le doy anticonvulsivante. Pero si estamos frente a convulsiones prolongadas, o sea, si el niño llega convulsionando en la emergencia, el manejo es midazolam intranasal a dosis de 0.2 miligramos por kilo. Por ejemplo, si pesa 10 kilos sería 2 miligramos, mitad en cada fosa nasal, ¿ok? 1 miligramo en una fosa, otro miligramo en otra fosa. Ese es el manejo. O diazepam intrarrectal a 0,5 miligramos por kilo. ¿Ok? Pero como les repito, la mayoría de convulsiones febriles, ya sea simples o complejas, generalmente llegan en posictal a la emergencia. Esto, sobre todo, es para los que llegan en estatus epiléptico, ¿sí?
Bueno, entonces llegó en posictal, somnoliento, está jateando el chibolo, pero está febril. Entonces, lo primero que tienen que hacer es pues bajarle la temperatura, ¿no? Se le puede indicar paracetamol a 15 miligramos kilodosis, ¿ok? O ibuprofeno a 10 miligramos kilodosis. Le bajamos la temperatura, medios físicos, y en ese transcurso el niño va despertando y ya lo podemos examinar. Y van a ver que es un niño que va a estar correteando por la emergencia, feliz, va a ponerse a lactar, a jugar, se le sonríe, el niño regresa a su basal, ¿ok? Ahora, lo que hablábamos, ¿no? El tratamiento profiláctico que es efectivo, bueno, es un poco controversial, pero en aquellos niños que tienen convulsiones febriles recurrentes, algunos optan por el manejo intermitente, que quiere decir que se les administra o se les indica el anticonvulsivante en los episodios febriles, justamente para prevenir las recurrencias, ¿ok? Y el antiepiléptico o el anticonvulsivante, perdón, de elección es el diazepam. ¿Okay? Bueno, y aquí tenemos un esquema, un algoritmo de cómo manejar o cómo enfrentarnos a una convulsión febril, ¿no? Bueno, si el niño llega convulsionando, el manejo de una convulsión, el ABC, manejo de vía aérea, la monitorización, ¿no? Le colocan los electrodos, lo conectan al monitor para ver cómo está la frecuencia, la saturación, en fin, el manejo soporte y obviamente el anticonvulsivante para parar la convulsión, ¿no? Porque es lo fundamental en el manejo. Lo primero es el anticonvulsivante, ¿ok? Porque mientras más nos demoremos en parar la convulsión, se puede prolongar y nos puede llegar a un estatus, ¿ok? Entonces, bueno, paró la convulsión, manejamos la convulsión y lo primero es que hay que parar la oreja si es que hay signos o historia de una enfermedad severa. ¿Qué podría ser eso? Una letargia, una somnolencia que persista en el posictal. O sea, tiene su posictal de media hora, ya pongámosle una hora, pero sí, a la hora y media, a las 2 horas sigue somnoliento, está difícil de despertar, esto ya no está normal, ¿no? Entonces eso es un signo de enfermedad severa. Si está inestable hemodinámicamente es otra cosa. Si vemos petequias, obviamente tenemos que calatearlo, todo chibolo se examina calato. Entonces lo calateamos y si tiene petequias y ha convulsionado, recuerden, petequias y convulsión está asociado a enfermedad meningocócica, ¿no? Entonces esto podríamos estar frente a una meningitis por meningococo. Entonces esto es un signo de enfermedad severa. Si al examen hay rigidez de nuca, si es que está muy irritable, ¿no? O si le palpamos la fontanela y esa está abombada, pulsátil, este niño no está normal, ¿ok? Tiene signos o tiene historia de enfermedad severa y este niño debe hospitalizarse y tratarse como una meningitis probable. ¿Ok? Pero si el niño no tiene nada de eso, entonces vamos a lo siguiente. Primero, estamos frente a una convulsión febril compleja, hay que preguntar a la mamá, ¿no? ¿Cuánto ha durado más o menos la convulsión? Si ha durado más de 15 minutos, frito. ¿Cuántas veces ha convulsionado? Nos dice ya ha convulsionado 2, 3 veces, frito. ¿Cómo ha convulsionado? ¿Se puso duro y después tembló? No, doctor, solo, o doctora, solo movió su bracito focal, se fregó el chibolo, se tiene que ingresar para pelarlo, ¿ok? Ahora, si tampoco tiene nada de eso, si no tiene características de una convulsión febril simple, ¿ok? Hay que preguntar otra cosa importante que nos olvidamos. Si es que este niño, porque probablemente ya ha estado febril 1, 2, 3 días o más tal vez, si ha estado ya recibiendo algún antibiótico que nos podría enmascarar algún signo meningio. Si ya ha estado recibiendo un antibiótico, este niño también debería quedarse, ¿ok? Debería hospitalizarse. Si no ha estado recibiendo antibiótico, pero tiene menos de 18 meses, que según la Academia Americana de Pediatría, todo niño que convulsiona con fiebre y que tiene menos de 18 meses se tiene que pelar porque hay que descartar una MEC, ya que los signos son muy inespecíficos, también se mete. ¿Ok? Todos estos niños se admiten, se hospitalizan para investigar la causa de la fiebre y tratar de acuerdo a ello para considerar una punción lumbar, sobre todo si tienen menos de un año. Ellos sí, de todos modos hay que pelarlos porque los signos son muy inespecíficos. ¿Ok? Siempre que tengamos la mínima duda de una meningitis, hay que pelar a estos niños, ¿ok? O si no, simplemente los admitimos para observarlos, más un periodo de 2 horas o más,
o tal vez en algunos considerar una neuroimagen, pero como ya lo hemos visto, no estaría indicado. ¿Ok? Pero si no tiene ninguna de estas características, entonces con toda seguridad decimos que estamos frente a una convulsión febril simple, sin signos de meningitis y un niño de 18 o más meses. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de bajarle la fiebre? Buscar el foco. Es foco óptico, es foco faríngeo, es una rinofaringitis, es lo que sea, en fin, ya encontramos el foco, hay un foco aparente, sí, perfecto, lo tratamos y se acabó. Pero si le hemos examinado oídos, le hemos examinado faringe, no tiene mocos, no tose, no está con diarrea, no hay un foco aparente, hay que buscar focos ocultos y a la cabeza es una infección urinaria. Entonces hay que solicitar un examen de orina simple, ¿ok? Si es que sale positivo, se trata. ¿Ok? Pero lo cierto es que hay que buscar el foco. Otra cosa importante es informar a los padres de lo benigno que es el proceso, ¿ok? Pero si los padres están muy ansiosos o hay riesgo social de que la madre no entiende las indicaciones, viven muy lejos, en fin, ustedes que van a hacer su serum y que van a estar pues en la punta del cerro, entonces probablemente esos niños también se tengan que admitir, ¿no? Por lo menos para una observación de 2 horas a más, pero si no, si el padre colabora, entiende, entonces ese niño se va a casa con su tratamiento y para un posterior control. ¿Ok? Entonces con eso podemos responder algunas de estas preguntas. Dice, una niña de 12 meses, pesa 10,5 kilos, tiene 39 grados, llega convulsionando al hospital. Este caso, esta niña llegó convulsionando. Probablemente viva cerca, probablemente viva lejos. No nos interesa en este caso si es una febril simple, compleja, estatus, no importa. Lo importante es que llega convulsionando. ¿Ok? Y está con fiebre. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aplicar el metamizol, aplicar el fenobarbital, bañarla, controlar las funciones vitales y mantener vías permeables. Miren, aquí lo que pasa es que en el hospital trabajamos en equipo, ¿ok? Sucede esto, pasamos a tópico a la niña mientras uno va controlando funciones vitales, otro va colocando los electrodos para monitorizar, otro va canalizando la vía, otro va cargando el anticonvulsivante, entonces se trabaja en equipo. Pero esta pregunta lo que nos quiere decir, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es parar la convulsión, porque mientras más tiempo el niño convulsione, más difícil va a ser parar la convulsión y puede llegarnos a un estatus epiléptico. Entonces en su cabeza, sí, cuando ustedes ejerzan, debe ser el ABC, mantener funciones vitales, en fin, trabajar en equipo porque no van a estar solos. Pero lo primordial es parar la convulsión, ¿ok? No usamos diazepam porque deprime más el sistema nervioso central, pero bueno, acá no hay otra opción. La elección, ya hemos visto, es el midazolam, ¿ok? Y como en ese momento va a ser tan difícil canalizar la vía, lo usamos intranasal. Pero acá la respuesta que más se acerca es aplicar diazepam endovenoso. Si tienen diazepam, a buena hora diazepam endovenoso, no intramuscular, ¿ok? Pero si no, lo más práctico es el midazolam, que no necesitamos tener una vía, sino intranasal y se acabó, ¿ok? Pero lo que tienen a la cabeza que tener es, lo primero es el anticonvulsivante, para parar de una vez la convulsión. Ya después le bajamos la fiebre, ya sea con el metamizol o con los medios físicos, pero obviamente simultáneamente mientras vamos aplicando el convulsivante vamos controlando funciones vitales y haciendo el ABC, ¿ok? ¿Por qué no fenobarbital? Fenobarbital es un medicamento de tercera línea todavía. El manejo más o menos es el siguiente. Comenzamos con midazolam. Esperamos 5 minutos. Si no cede, otra vez midazolam. Si no cede, fenitoína. Esperamos otros 5 minutos. Otra vez un segundo bolo de fenitoína. Si no cede, tercera línea recién es fenobarbital, ¿ok? Por eso la respuesta no es fenobarbital. Sino en este caso, si no hay midazolam, es diazepam, ¿ok? Otra preguntita. Un niño de 18 meses de edad llega a emergencia después de una convulsión tónico-clónica que duró menos de 15 minutos. Presenta fiebre desde las últimas 24 horas. ¿Cuál es la primera decisión? ¿Ok? Repito, un niño de 18 meses llega a emergencia después de una convulsión tónico-clónica, o sea, probablemente llegue en el postictal, ¿ok? Y duró menos de 15 minutos, por ello vamos viendo que es una febril simple. Y pues está con fiebre desde las últimas 24 horas. ¿Qué es lo primero? Lo primero es administrar diazepam. El niño ya paró de convulsionar. Eso no es lo primordial. Lo vamos a apelar si hasta ahora tenemos
características de convulsión febril simple, es una tónico-clónica, duró menos de 15 minutos, el niño tiene 18 meses, que justo es el pico de máxima incidencia. Pobrecito, no lo vamos a pelar, ¿verdad? Administrar metamizol, no me dice en este momento que está con fiebre, probablemente esté con fiebre, ¿ok? Probablemente esté con fiebre, pero podemos usar medios físicos también, ¿verdad? Iniciar una vía endovenosa, ¿por qué? No habría por qué iniciar vía endovenosa, ¿ok? Entonces, la primera decisión en realidad, si es que en algún lado de la pregunta me dijeran tiene 39 o tiene 40 o tiene 38, sería administrar el antipirético, en este caso el metamizol. Pero como hemos visto, lo primero es buscar la causa de la fiebre. Hay que buscar la causa de la fiebre y tratarla acorde con eso.